¿Aló? Hola, buenas tardes, Clara. Sí. Clara, muy buenas tardes. Soy Camilo Macías. Me ha pasado su contacto Elsa Padilla. ¿Qué tal? Sí, bien, muy bien, ok. Pues Clara, yo primero que todo quiero decirle que estoy muy emocionado de poder hablar con usted. Y pues llegamos a esta historia porque nos llamó mucho la atención el sonado caso de Bobby Moore con el brazalete en Bogotá, y por eso queríamos pues conocer de primera mano su historia, conocer un poco su punto de vista, y lo que queremos nosotros es darle voz a su testimonio, que es muy valioso, pero que creo que no se le ha dado la voz que merece. Gracias, mijo. Claro que sí, eso no se me olvida. Fue muy dramática la cosa. Soy Félix de Bedut y desde Peripecia y la no ficción, esto es El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas. Uno se levanta por la mañana, va al colegio, al trabajo, a donde sea, y tú nunca piensas por un instante, hoy va a haber una tragedia, hoy me voy a estrellar en el carro, y el avión que va pasando va a caer en mi casa. Uno nunca piensa en esas cosas, sino uno piensa es llegar a la oficina antes de las 8, o como sea, ¿no? Es lo único que tiene uno en mente. Uno no piensa, dentro de unas horitas, esto se va a volver una guerra mundial. Episodio 6. Clara. Antes de sumergirnos en el día que lo cambiaría todo para Clara Padilla, retrocedamos algunos años para entender de dónde viene ella, cómo era su vida antes de quedar atrapada en el centro de un escándalo internacional. Clara Padilla creció en Bogotá y estudió en el Colegio Eucarístico, una institución administrada por religiosas y reconocida por su rigor académico. Su tía, profesora de inglés, le repetía una y otra vez que hablar bien ese idioma no era opcional. Era una herramienta clave, una puerta de entrada a mejores oportunidades. Mi tía era la profesora de inglés y me decía a mí y a la hija, mi prima, si ustedes no sacan grado bueno, las mato. Entonces, mi prima y yo, aunque dejáramos todas las otras, teníamos que tener el inglés perfecto. Durante su infancia, Clara y sus hermanos cambiaron de ciudad en varias oportunidades debido al trabajo de su padre, el coronel del ejército Guillermo Padilla Manrique. Él era un hombre disciplinado, de ideas firmes y cercano al general Gustavo Rojas Pinilla, quien llegó al poder en Colombia tras un golpe de Estado en 1953. Además de su carrera militar, Padilla Manrique fue un apasionado del deporte. Por esa razón, en 1954, lo designaron presidente del Comité Olímpico Colombiano, cargo que ocupó hasta la caída del régimen de Rojas Pinilla en 1957. Tras el retiro del coronel Padilla del ejército, la familia dejó Colombia y se instaló en Estados Unidos. Su primer destino fue Miami. Eran los primeros años de la década del 60 y Clara pronto descubrió que pese a las insistentes lecciones de su tía, su nivel de inglés aún no era suficiente. Y entonces mi papá, que era muy wise, muy inteligente, me dijo, mire, usted se va a mirar una soap opera todos los días por 1 hora y el periódico lo va a leer recio, que usted se oiga leer el periódico en inglés. Y entonces yo creo que así fue como mi inglés empezó a fluir. Más tarde, la familia Padilla se mudó a Nueva Orleans y tiempo después, Clara decidió trasladarse a California para vivir con unos tíos en busca de nuevas oportunidades. Aunque había salido de Colombia muy joven, con el tiempo comenzó a crecer en ella el deseo de volver. Movida por ese anhelo, decidió regresar a Bogotá en los primeros meses de 1970. Su hermano Humberto la acogió en su casa. Él había retornado hacía algún tiempo y era dueño de una agencia de viajes llamada Esmeralda Tours, justo a pocos pasos del emblemático Hotel Tequendama. Ya instalada en Bogotá, Clara consiguió un puesto en una agencia de modelaje. Louis Brooks se llamaba la academia. Y entonces yo comencé, después del modelaje de la misma academia, fui la encargada de aplicar los maquillajes, enseñarles a caminar, muchas cosas de detalles del modelaje. Clara estuvo en esa agencia durante varios meses, pero no le pagaban.
Yo siempre he sido como muy inocente, como muy naif. No pensé en pedir ni nada y me fui. Dije, no, más bien busco otro trabajo. Fue gracias a su hermano Humberto que consiguió trabajo en la joyería Fuego Verde. Desde el principio quedó claro que era la candidata perfecta. Hablaba inglés con fluidez y tenía una habilidad natural para comunicarse con los clientes. Allí inició labores en marzo de 1970. Era un empleo tranquilo, con una rutina muy bien establecida. Yo llegaba temprano, abría la caja fuerte, sacaba las joyas, siempre las ponía en el mismo sitio porque habían 2 o 3 cabinets y entonces más o menos siempre lo mismo, las más caras que se vieran más cerca y esto y lo otro. En esos años el Tequendama era el hotel más importante de la ciudad. Su ambiente cosmopolita atraía un flujo constante de turistas, empresarios, diplomáticos y artistas. Siempre había algo ocurriendo en sus pasillos. Y había veces en que había mucha gente que entraba, gringos, colombianos, distinta gente entraban a ver las joyas y a hablar. Y la verdad la rutina era muy de lo mismo. El día que Bobby Moore se cruzó por primera vez en su camino, Clara salió temprano de su casa que estaba ubicada en el barrio, que aunque suene increíble, era el barrio La Esmeralda, al noroccidente de Bogotá. Pues yo lo que me acuerdo, mijo, era que era un día común y corriente. A mí siempre me ha gustado llegar a los trabajos temprano. Entonces yo me imagino que si tenía que abrir a las 8, yo estaba ya a las 7:30. Su jornada comenzaba siempre con el mismo ritual. Llegar, abrir, sacar las joyas de la caja fuerte y poner, como dije antes, todo en su sitio, que yo ya tenía como un mapa, donde quedaba el brazalete, la no sé qué, la sí sé cuánto. La joyería estaba ubicada justo al costado de la recepción. El espacio era tan pequeño que desde su escritorio, detrás del mostrador, Clara podía controlar con facilidad cada rincón del lugar. Era muy pequeño, como un closet, mejor dicho. Muy pequeño, apenas cabía donde yo me sentaba, 2 asientos y el desk. Pero lo que comenzó como una jornada cualquiera, pronto tomó un rumbo insospechado. Eran las 6:25 de la tarde cuando Bobby Moore, Bobby Charlton y el otro futbolista inglés, que no hemos podido identificar, ingresaron a la joyería Fuego Verde. Más de 55 años después, Clara recuerda con nitidez la escena. Ese día donde entraron esos 3 hombres, que yo en realidad no sabía quiénes eran, porque como entraban tantos gringos al Tequendama, entonces yo nunca pensé quiénes eran, sino entraron, se sentaron y se pusieron ahí a coquetear conmigo y a distraerme. Y el Bobby Moore estaba parado ahí en la puerta, donde estaba la vitrina, y yo sentada ahí mirando, y yo lo vi cuando él abrió la cabinet, cogió el brazalete y se lo puso en el bolsillo, mirándome a mí como burlándose. Yo lo vi como una burla, ¿me entiendes? La versión que ustedes escuchan hoy es la misma que Clara sostuvo hace 55 años ante la justicia y los medios de comunicación. Y yo siempre mantuve la misma historia y hoy la tengo igualita. Lo que vi y para mí era una burla a Colombia. Y como yo adoro mi país, se me salió la piedra y dije, esos desgraciados no se van a salir con la suya. O sea, estos muy descarados de pensar que se podían salir con la suya, porque en un almacén grande, donde tú en realidad no puedes ver todo, te distraen por acá y entonces tú puedes robar por allá, pero yo estaba ahí sentada con todo a la vista. Cuando Clara se dio cuenta del robo, avisó a una compañera que trabajaba en Musso Shop, otra joyería ubicada dentro del hotel, y también llamó de inmediato a su jefe. Y después, cuando yo vi eso, yo llamé al jefe al otro almacén y le dije, me acaban de robar. Yo lo único que sé es que ese de allá se puso el brazalete en su pantalón. En medio del desconcierto inicial, Clara tenía una preocupación enorme. Y yo había firmado un papel antes de cuando empecé a trabajar, que yo era responsable y si algo se perdía, yo tenía que pagar. El brazalete en cuestión, hecho de oro blanco de 18 quilates con 12 esmeraldas y 12 diamantes, estaba valorado en $1,500 en 1970, lo que equivale a unos $16,000 actuales.
Y como les digo, ni siquiera me gustaba. Era de 18 quilates blanco, bien grueso, con muchos diamantes y esmeraldas cuadraditos. Las esmeraldas y los diamantes eran divinos, pero la joya en realidad era como bulky, grande, así como, para mí era fea. Hoy en día sí está de moda eso grandote y exagerado. En esa época no, mijo, en esa época se usaban muchas cosas delicadas. Además del elevado costo de la joya, por el cual Clara tenía el temor de tener que responder, había otra preocupación, y era que la persona a la que había señalado no era un turista cualquiera, sino una estrella mundial, un ícono del deporte internacional. Era como si hoy en día hubiera acusado a alguien de la talla de un Lionel Messi o un Cristiano Ronaldo, un ídolo global, admirado y reconocido en todos los rincones del mundo. Porque como él era el capitán del equipo, ¿cómo se me ocurría a mí? Me dijeron, usted no puede acusarlos. Pero ¿por qué no? Si yo sé lo que vi. Es que usted no sabe quién es él. Y a mí me importa un carajo. Yo sé lo que yo vi. Desde el primer momento se sintió sola. La presión cayó con fuerza sobre sus hombros y con ese peso llegó la rabia. Rabia de ver cómo se han burlado de los colombianos, porque así lo tomé yo. Colombia no vale nada, entonces somos unos pobres idiotas. Primero que todo, rabia, y después, ¿qué te digo yo? Como disappointment. Clara recuerda la actitud confiada de Moore, como si nada pudiera afectar. Él tenía, su actitud era como de, bueno, pues aquí estoy yo y no va a pasar nada. Así fue como yo lo vi, como, orgulloso se dice tal vez. Nada me va a tocar. Eso fue lo que yo vi. Los días siguientes fueron una tormenta constante. Clara tuvo que denunciar el robo ante la embajada británica, declarar ante el juez, lidiar con el asedio implacable de la prensa y confrontar su versión con la de Bobby Moore en el careo. Todo esto, además, en medio de una intensa presión de la afición y algunas autoridades locales. A veces me daba miedo, pues imagínate, me voy a ver a un general, voy a ver a la embajada de Inglaterra, yo me imagino que tenía ciertas miedo, no saber lo que va a pasar mañana y sobre todo tanta gente contra mí, pero en cierto modo, como yo sabía que yo estaba en lo correcto, podía seguir. El Hotel Tequendama pertenecía a las Fuerzas Militares de Colombia. El general en retiro, Miguel Peña Bernal, gerente de la sociedad propietaria del hotel, buscaba evitar roces con las autoridades inglesas. Así lo muestra una comunicación enviada por él al secretario de la Asociación Inglesa de Fútbol. El general Peña Bernal le aclaraba allí que el hotel no tenía ninguna relación con la denuncia ni con la investigación del robo del brazalete. Decididos a que el escándalo no trascendiera, un coronel del ejército citó a Clara con urgencia y le advirtió sobre las serias implicaciones de lo que había desatado. Y él me dijo, yo conozco a su papá, conozco a su familia, por favor cambie de opinión, diga que usted cometió un error, porque esto es un escándalo muy grande. Yo dije, me muero de la pena, pero yo sé lo que yo vi y no voy a cambiar. El DAS, la agencia de inteligencia colombiana, también tenía un interés claro en cerrar el caso cuanto antes. Recordemos que según un cable confidencial del Foreign Office, el director del DAS, con el visto bueno del presidente colombiano Carlos Lleras Restrepo y del canciller Alfonso López Michelsen, realizó una discreta visita nocturna al juez encargado del caso para advertirle sobre las consecuencias políticas y diplomáticas que este incidente podría desencadenar. La inusual celeridad con la que se investigó en un comienzo este caso abre algunas preguntas. En el episodio 2 mencionamos que un detective del DAS, al interrogar a Moore en la embajada británica, midió su mano y concluyó que era demasiado grande para haber sacado el brazalete del escaparate donde supuestamente estaba exhibido. Sin embargo, Clara recuerda que el mueble donde se guardaba el brazalete era muy fácil de abrir y además no tenía llave. Nunca pensé que hemos debido tener una especie de llave para que no se pudiera abrir tan fácil, porque tú le hacías así y el vidrio se abría. Entonces era muy fácil. Una crónica del diario El Tiempo, publicada por esos días, describe la vitrina donde se encontraba el brazalete y coincide exactamente con lo que afirma Clara. También estaba vacío.
hacia la vitrina de donde presuntamente desapareció el brazalete. Está situada a la izquierda y su corredera ciertamente es fácil de abrir. Así pues, la conclusión a la que había llegado el detective del DAS tras medir la mano de Moore tenía poco sustento. El argumento de que la mano del futbolista era demasiado grande para haber extraído el brazalete no consideraba un detalle crucial. La vitrina no tenía llave y podía abrirse con facilidad. Esto dejaba abierta la posibilidad de que cualquiera, sin importar el tamaño de su mano, hubiera podido tomar el brazalete sin forzar nada. Mientras la policía intentaba atar cabos sueltos, la atención mediática ya tenía nombre propio: Clara Padilla. La joven vendedora fue blanco de un asedio incesante. Se convirtió en la mujer del momento, la que se atrevió a señalar al capitán inglés de ladrón. Recordemos una nota publicada el domingo 31 de mayo en el diario El Espectador, donde se la eligió como la mujer de la semana. Clara Padilla, una hermosa, esbelta, ojiclara, graciosa bogotana de 24 años, fue el personaje de la semana. Su Majestad Isabel II y todas las mujeres que en Inglaterra han nacido se limitaron a leer sobre las noticias, a contemplar las fotos de nuestra compatriota. Ni siquiera cuando Luz Marina Zuluaga fue ungida como reina de belleza del mundo, una colombiana había recibido internacionalmente tanto despliegue. El nombre de una compatriota no se había hecho tan familiar a tanta gente. Y los periodistas con sus fotos, cosa tan horrible, todos esos flashes, yo no podía dormir porque lo único que yo veía eran las luces de las fotos. Horrible. Como consecuencia de las turbulencias de esos días, los nervios de Clara sufrieron un brusco deterioro. La prensa lo calificó como un fuerte shock nervioso. Por la tensión y las emociones y tanta cosa, y como te digo yo, los de las cámaras, de los periódicos me seguían y me sacaban fotos así clic, 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 por montones al día, y yo corría de un sitio para otro y ahí me los encontraba otros. Eso fue muy dramático para mí. Para Clara, lo más difícil no era la exposición mediática en sí, sino el hecho de que nadie le creía. De manera casi unánime, la prensa la retrató como la villana del caso, acusándola de haberse inventado todo. Su palabra fue cuestionada desde el primer momento. La señalaban de haber fabricado la historia para desestabilizar a la selección inglesa en el Mundial, o peor aún, para ganar notoriedad y exigir una indemnización. Cuando yo salía, yo compraba el periódico, miraba, qué relajo, y no, mijo, cosas muy feas pasaron. Los días pasaron. Bobby Moore fue liberado y viajó a México para unirse a su selección. La prensa perdió interés en el caso y Clara dejó de ser noticia. Para Moore, los 4 días terribles ya habían quedado atrás. Pero para Clara, lo peor apenas comenzaba. En la joyería empezó a recibir cartas amenazantes y también llamadas anónimas. En su edición del 31 de mayo de 1970, habiendo pasado casi 2 semanas desde el robo, el diario La República informaba que Clara recibía en promedio 15 llamadas anónimas al día. Algunas de ellas eran incluso amenazas de muerte. Oh, un montón de cartas. Muchas cartas recibí. De Inglaterra, de Europa, de Colombia, de todos los sitios. Sí, muy duro. La República publicó algunas de esas cartas. Usted es una vieja vaca lechera y lo mejor que podría sucederle sería que le cortaran la cabeza. ¿Quién te mandó a meter tu linda humanidad en este feo asunto? Usted no debería vivir en el mundo. Anímate a decir la verdad, que ya es tiempo de que las gentes de bien nos organicemos para hacer frente al AMPA que nos va a merendar. Además de estas cartas con amenazas, el trato de la prensa hacia ella era abiertamente machista. Estos son 2 ejemplos de cómo algunos periódicos españoles abordaron el tema. La que asegura que el jugador inglés se llevó la joya es la empleada de la joyería Fuego Verde, que creemos será la misma a la que los toreros españoles que hacen las ferias colombianas conocen con el seudónimo de la Estufita, muchacha dada a los galanteos y a los flirteos, pero que luego no los culmina. Moore es un muchacho apuesto y Clara Padilla, dicen, una muchacha apasionada. Deduzcan ustedes lo que gusten. Yo recibía cartas y esto insultándome, decían que yo era una mexicana prostituta, que como el Bobby Moore no me había parado bolas, que esa era mi venganza. No, un montón de estupideces.
y que sí que me iban a matar, ¿cómo iba yo a dañarle el nombre al Bobby Moore? Para la familia de Clara no había duda de que la vida de ella corría peligro. En busca de protección tocaron las puertas del DAS y del F2 de la policía, otra unidad de inteligencia. Sin embargo, según Clara, esas solicitudes no fueron atendidas. Y bueno, yo le doy gracias a Dios de que Él me protegió, porque yo nunca recibí ninguna protección ni nada. Yo andaba sola por las calles de Bogotá, para arriba y para abajo sola. Las amenazas continuaron y ante la creciente presión, Clara se vio obligada a renunciar a la joyería y abandonar el país. Mi papá fue a Bogotá a convencerme de que me tenía que ir. Y claro, Humberto, mi hermano, me decía lo mismo. Además de la preocupación por su seguridad, su padre le recordó que no podía permitir que su visa de residente en Estados Unidos expirara. Entonces mi papá decía, tú no puedes perder la visa, si quieres regresas otro día, pero tienes que regresar a Estados Unidos. Y entonces dije, bueno, pues si las cosas se calman en Colombia, yo puedo siempre regresar. Al final, un poco a regañadientes, Clara empacó maletas y regresó a Nueva Orleans. Yo pensaba quedarme en Colombia, trabajar, hacer mi vida ahí tranquila. Me fascinaba bailar. Yo iba a los clubes de noche a bailar con mis amigos. Una vida normal que en realidad me cambió por completo, porque de repente llega mi papá y me decía, ya, no más, se va conmigo. Su salida intempestiva, motivada por las amenazas, dio pie para especulaciones nuevas de la prensa inglesa. Afirmaban ahora que se había fugado y que su actitud huidiza mostraba la falsedad de su versión. Shop girl Clara Padilla, who claims she saw England World Cup captain Bobby Moore steal a £600 bracelet from a jewelry store in Bogotá, has disappeared, court sources said today. Pero las autoridades británicas conocían bien el paradero de Clara. El embajador Rogers informó al Foreign Office que si el juez la citaba a rendir testimonio, ella seguramente se presentaría ante el consulado colombiano en Estados Unidos. It is therefore likely that if the case came to court and she was required to appear or make a new statement before a Colombian consul, she would do so. Con todo y su salida del país, la denuncia del robo del brazalete siguió acechando a Clara de diversas formas. Ya instalada en Nueva Orleans, en casa de sus padres, recibió una llamada inesperada. Agentes del Scotland Yard la estaban buscando. Está en el teléfono el Scotland Yard, quieren hablar con Clara Padilla. Uy, se me salió la piedra, fui a donde y los mandé al carajo. ¿Que usted por qué se está escondiendo? ¿Que usted cree que yo me estoy escondiendo viviendo aquí, trabajando normalmente? Así las cosas, Clara se vio obligada a rehacer su vida en Estados Unidos y poco a poco su sueño de regresar a Colombia fue quedando atrás. Entonces yo creo que en mi mente yo pensaba, bueno, pues me voy para Colombia un rato y regreso. Pero yo no, ya uno empieza a trabajar y que esto y que lo otro ya. Bueno, pues sí, mijo, yo no sé. Me cambió la vida en que, como te digo, mi vida era tranquila. A mí me hubiera gustado quedarme en Colombia, en Bogotá. Yo amo mi país. Su propia familia le hizo ver que regresar al país no era una opción segura. 1 año o 2 años después, mi hermano Humberto me dijo, uy, mija, no regrese por aquí porque las cosas todavía están bien feas. Su vida en Estados Unidos fue estabilizándose, recuperando la sensación de normalidad. Aprovechando su dominio del inglés, se empleó en diversos sectores. Pues yo encontré trabajo en un almacén muy lindo y un almacén caro, de esos de alta gama. Después de ese almacén, trabajé un tiempo en un hotel, donde yo ya estuve como 1 año o más, muy sabroso, trabajando en reservaciones para los cuartos. Otra vez estuve como de secretaria de una amiga y muy sabroso, de la verdad, con mucha paz, tranquilidad, trabajando duro. Clara nunca regresó a vivir a Colombia, pero logró construir una vida plena en Estados Unidos, rodeada de una gran familia que creció con hijos, nietos y bisnietos. De todas maneras, la historia del brazalete la siguió acompañando por siempre.
Por fortuna, el dramatismo de los hechos se fue diluyendo y la historia que le dio un vuelco a su vida se fue transformando en una anécdota para amenizar las reuniones familiares. A sus nietos les ha contado en varias ocasiones que hace muchos años su abuela fue noticia internacional por denunciar al futbolista más famoso de aquella época. Ellos viven fascinados con la historia y entonces sí, todas mis hijas, inclusive las adoptadas y los nietos, saben que soy una berraca, que no me gusta, pero me toca pelear. Pelear para vivir, para seguir adelante. Y ojalá que a mí me recuerden como una persona que ama mucho. Porque yo amo, primero que todo, amo a mi Dios, el Señor Jesucristo, Colombia, mis hijos, mis nietos. Yo soy muy parecida a mi papá. Yo daría mi vida por Colombia y mis amados. Sin pensarlo. Esta historia, que durante décadas se mantuvo confinada al ámbito familiar, nunca volvió a ser contada públicamente. Hasta hoy, más de 55 años después, cuando Clara decidió compartir con ustedes su versión de los hechos. Para cuando salga esto al público, se den cuenta de que yo, Clara Padilla, no solamente inocente, sino una víctima de lo que ocurrió y no, gracias a Dios, mi nombre está limpio. De la inocencia de Clara, es decir, de que esta historia no fue un invento suyo, pueden dar cuenta algunas personas. Uno de ellos es el abogado Germán Navas Talero, que, como les hemos dicho, representó a la Procuraduría en el proceso y conoció de cerca cada detalle del caso. Yo en mis adentros sí estaba convencido que el brazalete se había perdido de ahí, eso sí, y que no había sido Clarita la que la había cogido. Yo estaba más que seguro. Pero si alguien puede despejar cualquier duda sobre Clara Padilla, es el periodista inglés Jeff Powell, biógrafo e íntimo amigo de Bobby Moore. Y aunque no pudimos concretar una entrevista con él, a lo largo del último año aceptó intercambiar con nosotros algunos correos, que son bastante escuetos, pero muy dicientes. Como contamos en el episodio 5, en la edición actualizada de la biografía de Bobby Moore, escrita por Powell y publicada tras la muerte del capitán inglés, se revela que Moore le confió la verdad. Por ello, le escribimos para contarle que habíamos hablado con Clara, quien ratificó su versión de los hechos. Le preguntamos si quería hacer algún comentario al respecto, y en un correo electrónico que nos envió el 6 de noviembre de 2024, afirmó categóricamente lo siguiente. Having authenticated that Clara Padilla is totally innocent of any wrongdoing in the case of the missing bracelet, I really have nothing more to add at this time. Powell nos aseguró que Clara era completamente inocente y que no había hecho nada malo. Le compartimos a ella este correo y, emocionada, quiso responderle con el siguiente mensaje. Mr. Powell, this is Clara Padilla, and I want to thank you for the bottom of my heart for clearing my name. It has been a long, long road of feeling like I was abandoned and accused of so many lies. And today I feel free and I feel light, like my name has been cleared. And I want to thank you from the bottom of my heart. And I want to tell you that I never in my life wanted to harm anybody. I just wanted justice. Thank you, Mr. Powell. Durante muchos años, Clara tuvo que soportar calumnias y acusaciones falsas. Algunos aseguraban que ella misma se había robado el brazalete, otros que formaba parte de un complot para sabotear a la selección inglesa y evitar que ganara el Mundial de México 70. Pero cuando los 4 días terribles para Bobby Moore quedaron atrás y la noticia dejó de ocupar titulares, el testimonio de Clara perdió relevancia. Nadie quiso escucharla. Clara siempre afirmó con total seguridad que Bobby Moore fue quien robó el brazalete. Por su parte, el periodista Jeff Powell sostiene que, según el propio capitán inglés, el responsable del robo fue un tercer jugador del equipo. Lo cierto es que el escándalo del brazalete pudo haberle costado a Moore más que un impasse judicial. Se dice, por ejemplo, que este episodio fue una de las razones por las que nunca recibió el título de Sir, el más alto reconocimiento que concede la corona británica a sus ciudadanos por servicios destacados. A diferencia de Moore, otros compañeros de la selección sí recibieron el título, como Bobby Charlton y Geoff Hurst, y el entrenador Alf Ramsey. Y a lo largo del tiempo, otros futbolistas han tenido el mismo honor. El más reciente, David Beckham,
Pero Bobby Moore, el único capitán inglés que ha levantado la Copa de Campeón del Mundo de fútbol, no lo recibió. La verdad completa sobre quién fue exactamente el autor del robo a lo mejor jamás podrá conocerse. Lo que resulta realmente revelador de esta historia es comprobar que el robo sí ocurrió, que no fue un invento ni un complot, y que una joven vendedora bogotana que hace 55 años simplemente cumplía con su trabajo, terminó siendo víctima de ataques, burlas, amenazas y exilio por haber denunciado un robo. Gracias que soy tan terca, pero tú sabes... La convicción. En octubre de 2024, cuando la contactamos, Clara se mostró dispuesta a compartirnos su historia. Gracias a Dios, gracias, mijo. Les agradezco en el alma por estos interviews. Te doy gracias a ti. A pesar de que padecía un agresivo cáncer, quería dejar las cosas en claro. En varias jornadas hizo un gran esfuerzo por responder a nuestras preguntas. Yo con mi fe estoy convencida de que mi Señor me va a dar unos años más de vida para seguir batallando, estar con mis nietos y seguir amando, que es lo que la vida nos llama. Lamentablemente, Clara falleció el pasado 25 de febrero. Unos días antes de su muerte, Clara nos concedió una última entrevista. Quiso dejar un mensaje grabado en inglés, dirigido especialmente a quienes aún recuerdan el caso o alguna vez escucharon su nombre. Era su forma de cerrar un capítulo que le había marcado la vida. Well, my name is Clara Padilla. This is 2025. I live a long life, and I just wanted the people to know that I was never lying. I never accused Bobby Moore falsely. I know what I saw. I always felt bad that he had to go through what he went through, and I was a victim for many, many years of being accused of all kinds of horrible things. The worst one was that I was lying, that I was trying to destroy Bobby Moore, and that's not true. Unfortunately, I saw what I saw, and he should have not done what he did. And he knew I was watching because we made eye contact when he put the bracelet in his pocket. And I'm so sorry for all the pain that I caused his family. And, a lot of times as adults, we don't realize that everything we do today, we will pay for it later. And I'm sorry that he did not use wisdom in his actions. And I pray that everybody's doing okay, his family. And I don't know what else to say other than I am innocent. Thank you. Queremos agradecer especialmente a Clara Padilla por su generosidad al compartir esta historia con nosotros. Sin ella, nada de esto hubiera sido posible. Y a su hija Ilana, por su valiosa ayuda en las entrevistas. El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas es una producción de Peripecia y la no ficción. La investigación, producción y el guión son de los hermanos Camilo y Felipe Macías. La edición estuvo a cargo de Juan Serrano. La mezcla y diseño sonoro son de Jairo Pineda. El arte y la carátula son de Isabela Soto Vallejo. Las redes y comunicaciones estuvieron en manos de Chaquén Moreno y Gabriela Rivera. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó esta historia, te invitamos a compartirla, a comentarla y a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte más detalles y contenido exclusivo del Capitán y el Brazalete de Esmeraldas. También agradecemos a Andrés y Catalina Padilla, Elsa Padilla, María Victoria y María Claudia Cubillos, Raúl y Vicky Senior, Adriana Senior, Enrique Camacho, Kate Morris, Germán Navastalero, Danilo Rojas, Jeff Powell y Carlos Laverde. Gracias a todos por hacer posible este podcast. Mi nombre es Félix de Bedut, muchas gracias por escuchar y hasta una próxima ocasión.